Aló, shalom, alejen a todos. Muy buenas tardes. Vamos a tratar de hacer una clase o un comentario de la Parashá Pekudei, que es la de ahora. Como estamos enseñados, siempre hay en toda orden de cosas, hay reglas y hay estatutos o hay formas para hacer las conexiones de las Parashá. Toda la Torá tiene miles de enseñanzas de las cuales casi siempre no se toman en cuenta, pero la idea general es lograr leerlas y tratar de lograr comprender de lo que estamos conversando, lo que estamos leyendo, con el objetivo de ponerlo por obra y aplicarlo, si no pierde todo su sentido metafórico en general. Siempre cuando vamos a leer la Torá se lee la primera página para preparar nuestro cerebro con la energía adecuada o con las vibraciones adecuadas para poder comprender y detener las vibraciones contenidas en las letras y en los sonidos de la Torá. Cada vez que uno lee la Torá tiene que prepararse adecuadamente o si no todo serían puro sonido, puro conocimiento que no tiene la capacidad de bajar al corazón para ponerlo por obra o práctica. Entonces, vamos a hacer, primeramente nosotros ya nos lavamos las manos. Cada vez que uno se lava las manos, el Eterno lo enseña de esa forma. Cada vez que uno va a leer la Torah o va a entrar al tabernáculo o va a entrar a un lugar santo o un lugar donde está preparado para estudiar Torah, se tienen que lavar las manos. ¿Por qué se lavan las manos? En este caso los sacerdotes, aparte de las manos, también los pies, pero era otro sentido porque antiguamente eran, tenían los, se ensuciaban los pies porque andaban con sandalias y era otro cuento. Entonces, en este caso, ¿por qué se lavan las manos? ¿Cuál es el objetivo? ¿Cuál es el sentido? Dicen que en las manos se crean o se generan o entran los espíritus negativos. Es como un portal, pero también dentro de las manos también sale energía positiva. Entonces es un portal de como una herramienta, depende de cuál es la energía que estáis tomando, es la energía que podéis hacer. Entonces, si los lavamos las manos con el ritual que se enseña es como para anular todos los espíritus negativos que han entrado. Entonces, de ahí nosotros tenemos la posibilidad de, al sacar todos los espíritus negativos y bloquearlo o resetearlo o anularlo, tenemos la posibilidad de poder comprender lo que estamos leyendo. Este lavado es un ritual. Se supone que antes de, cuando uno en el viernes también uno debe bañarse en forma total. También con el mismo sentido. ¿Cómo funciona esto? Significa que si uno tiene algunos detalles negativos, más o menos notables, y no los limpia, es como que el Eterno no estamos poniendo un tapón, no permite que fluya la energía del Eterno hacia nosotros. Ya, les voy a explicar así rápidamente. Cuando uno se lava las manos, debe ponérselos frente a la cara para que los sonidos también ayuden. Aparte que se lavan 3 veces alternadamente las manos. Al que no sabe, bueno, en internet uno sabe lavado las manos como lo hacen los hebreos, los judíos, y sale todo un ritual y una enseñanza. Entonces uno las pone frente a su cara con el objetivo que las palabras logren anular y bloquear los espíritus negativos. Y dicen, Baruch atah Adonai, Hashem Ujel Melech Haolam, Asher Kizerno, Bemim Botabik Sivana Netilá Yadaim. Entonces ese es un ritual que debería hacerse siempre cuando uno va a leer la Torá o va a ir a una sinagoga o un lugar donde se lee la Torá. Después de eso, uno debe leer un estudio que dice nivel de acción de Hashem Diamant. Dice aquí, esto es bueno, los rabinos y los jajamim, todos han ideado oraciones que son las más adecuadas para que nosotros logramos conectar de una mejor forma con Hashem. Dice, deseo estudiar para que el estudio me lleve a la acción y a las cualidades rectas y a comprender su Torah y a pegarme al Creador y a desprender los manantiales del gran abismo, que se abran las chimeneas del cielo y se llene la tierra del conocimiento de Dios, como las aguas cubren el mar, con la llegada del Mashiach Redentor pronto en nuestros días. Amén. Vamos a leer un poquitito aquí más. Es un estudio que tengo yo, pero vamos a leer un apoyo.
Esta oración que precede al estudio es un modelo de oración que incluye los 5 niveles paralelos a las 4 letras del nombre de Hashem, más el Kusur Shei Yud. A partir de ella hemos estudiado los 5 niveles de la conciencia. Cada uno de estos está conectado con un nivel de nuestra alma, Nefesh, Ruach, Neshama y Yehidah. Lo que es común entre todos estos 5 niveles es la voluntad del Beryarsuf Mayor Neteja, que este estudio prepara al judío o a la persona que se apega al Eterno para sacar sus manantiales afuera, corregir el mundo bajo el reino de Hashem. Es la Kavaná más elevada del estudio de la Torá. Si alguien estudia la Torá solo para elevarse, eso es bueno, pero aún le falta estudiar para bajar abajo y difundir. El hombre estudia la Torá para que se le dé fuerza de la Yehidá, del alma, la fuerza del Mesías que está dentro de cada uno de Israel. Difundir la Torá hacia afuera e iluminar el mundo. Bueno, es más largo el estudio, pero eso es común, también es para explicación de por qué tenemos que hacer las oraciones, cuál es el sentido específico. Las oraciones todas están diseñadas para como bajar programas. No es que uno llega y lee cualquier oración y si no la entiende en su mente, está repitiendo palabras como repetir, siendo que venimos en un mundo de que repite cosas por repetir y repite nomás, no tiene sentido. El sentido de repetir cosas que uno las va cumpliendo o haciendo o conectando con ello. Por de ahí viene la palabra kavaná, es hacer sentido con lo que uno lee. Si no, estaríamos como todo el mundo. Ya, después de esto, uno tiene que, si se lava las manos y se prepara para estudiar Torah con su alma, con la idea de retener algo para bajarlo y después aplicarlo. Y tenemos que crear un vacío en nuestro sistema operativo o en nuestro cerebro, y este vacío se crea a través de estar un tiempo pequeño en meditación. Cada vez que respiramos y oxigenamos el cerebro, vamos creando un espacio donde contener la luz de la sabiduría de las letras de la Torá que están contenidas en la palabra de Hashem. Entonces vamos a hacer tiene que poner los pies rectos en el suelo, la espalda recta y oxigenar el cerebro. El oxígeno es digamos, la herramienta principal para poder aprender un poco mejor. Esto hay varios estudios de que cada vez que una persona medita tiene mejor capacidad cognitiva. Entonces, la idea es dejar la mente blanco, solamente hacer respiraciones paulatinas, chupar aire, retenerlo unos segundos y botar despacito. Y esto repetirlo varias veces. Ya, por ahora vamos a hacer un poquito más, pero eso después si uno está solo lo puede hacer un poco más prolongado, que uno fluya con esta energía. La idea básica de la Torá es que uno conecte que se una con la letra, con la palabra, o sea, no hay una letra, hay una energía, que logremos conectar con ella cada vez que uno lee algo, sentirse partícipe de eso. Si hablan de los judíos, en el fondo no es un pueblo que existe en otro lugar del mundo. Judío, como lo hemos explicado muchas veces, la palabra energéticamente judío se llama Yaudí. Yaudí significa adoradores de Yah. Cualquier persona en la tierra que adore a Yah, la única forma de adorar es cumplir la Torá. Pero es imposible cumplir Torá si no hay Torá, o sea, si no se lee Torá. Entonces, la idea es leer, ahora vamos a leer Torá, una parte de la Torá por lo menos, con el objetivo de ir aprendiendo. Y a la medida que vamos aplicando, vamos haciéndolo yaudí, en su manera más metafórica que es adorador de Yah.
Si leímos Torah y no hacemos nada, estamos leyendo nomás, no sirve, no, en ningún lado sirve. Digamos, esto tiene que fluir de una manera natural en el corazón. Y ahora vamos a leer una porción, vamos a tratar de leer una página y vamos a tratar de explicarla porque el objetivo principal y esencial del Shabbat es leer toda la Torah, el capítulo, o sea, toda la parashá. La parashá es una porción de la Torah que se debe leer justamente en estas fechas Pekudei. Entonces, ¿por qué uno debe leer esta parashá? Porque cuando se construye el universo, se dice que el Eterno lo construye a través de las palabras. Entonces, estas palabras fueron las que construyeron esta semana. Es difícil entenderlo, pero si uno va estudiando, algún día es como una estructura, es como un rompecabezas. Y el trabajo nuestro es entenderlo. Es como que el Eterno quiere, a través de esta Torah, que vamos conectando con Él. Y es una manera que Él nos regaló en este universo para que volver. O sea, ¿cuál es el objetivo de toda la Torah? Es regresar. Es como que cuando Adán rompe el vínculo con el Eterno, ahora nosotros tenemos el trabajo contrario, de volver a retornar al mismo estado de Adán, de conexión con el Eterno. Para poder conectarlo en ese minuto, son 42 estaciones, que son 42, 40 años de 42 estaciones, que son los 42 senderos de bajar la luz a través de la árbol de vida, que es el árbol de vida que estaba en el Edén, que era el árbol de la vida. Este árbol de la vida nos lleva a la vida, pero en 42 senderos que están conectados en 42 enseñanzas. Dice, este es el recuento de los materiales empleados en la construcción del Mishkan, tabernáculo, el Mishkan del testimonio. Bueno, aquí habla dos veces del Mishkan porque son dos que se destruyen. Testimonio de que Hashem les perdonó las faltas con el becerro de oro. De acuerdo a la cuenta realizada por orden de Moshe, los levitas hicieron el recuento bajo la dirección de Itamar, hijo del sacerdote Aarón. Bueno, aquí vamos a hacer otros detalles porque cada vez que leemos una palabra de la Torá, en el fondo hay una riqueza incalculable. De repente las pasamos todas por alto, pero la idea está, ¿a qué punto nosotros podemos recibir la información que estamos entregando? ¿Hasta qué punto uno las puede realizar? Posible. Entonces aquí dice, el Mishkan testimonio de Hashem que les perdonó la falta del becerro de oro. Entonces hay que entender también por qué hacen un becerro de oro. Podría haber sido de cobre, de plata, de otra cosa. ¿Tiene alguna relevancia? ¿Por qué un becerro? Primero el becerro, ¿por qué no fue otro? Dicen que cuando crean esta figura, en el fondo dice que Aarón estaba participando, que juntaron el oro y lo tiraron y él se crea solo. Es interesante ver con qué te conecta el oro, cuál es la metáfora del oro, cuál es la metáfora de la acción nuestra que conecta con el oro. Entonces, el becerro en el fondo dice que se crea solo, pero se crea a través de, ¿cómo se llama? Una que se llama la masa crítica, parecido. La masa crítica consiste que lo que se crea era lo que estaba dentro de la mente del pueblo, que ellos creían que era un dios o la figura que querían como asimilar a Dios. Entonces, ellos al tener la conciencia colectiva, como que generan esa energía y crean lo que ellos tenían en su mente. Bueno, eso hay que leerlo, todo lo que le explico, en el fondo no tiene sentido de creerlo o no creerlo, como por decía alguien dijo eso, sino que lo esencial es estudiar, leer, meterse en la Torá, ver si todo, cada palabra, cada signo, cada detalle, es verdad, porque depende de eso. Como uno de los dramas de hoy día, una de las cosas negativas es lograr comprender que está hablando una persona. ¿Cómo uno comprende qué nivel de comprensión? Y de acuerdo a un estudio de la Universidad de Chile, que hoy día tenemos un déficit de comprensión.
porque no estamos capacitados para comprender, porque usamos muchas pocas palabras. No tenemos la capacidad de entender bien, entonces hay que reforzar eso. Cuando uno lee algo, hay un estudio que dice que el 84% de las personas que leen no comprenden bien. Y cuando alguien habla también, y hacen experimentos. Entonces, este experimento es como que le hagan leer una media página de a uno por una, 100 personas, y ustedes le pregunten qué entendió. Y todos no entienden igual. Entonces, ¿cómo vamos a saber cuál es lo más correcto? Entonces, la base de la Torá, que estamos justamente hablando en esto ahora, que dice, este es el recuento de los materiales del Mishkan. Entonces, ¿qué pasa? Bueno, hay mucho que analizar y vamos a tratar de ver eh, qué puede servirnos. O sea, uno y yo también, cada uno podría enfocarse en cualquier punto de la Torá. Pero ¿cuál es el punto que en el fondo es más relevante? ¿Cuál es más sustancial? ¿Qué puedo sacar de enseñanza acá? Bueno, siempre se ha dicho, pues dice la parashá se llama Pekudei. ¿Qué significa Pekudei? Entonces aquí tenemos, en este caso ahora tengo tres versiones diferentes. Hay una que se llama la Torah Emet, hay otra que se llama, otra no sé cómo se llama, pero es, ¿cómo se llama? Ya, no, ¿cuánto se llama? Ya, me olvidó. Y el otro es la Biblia, ¿no? ¿Cómo se llama eso, mi estimado Orlando? La Biblia, la, Esa es la tapa. la Tolson. No, no, si Este se llama Tanaj. el Tanaj. Bueno, Tanaj. El Tanaj es como una explicación ahora, eh, y tengo aquí dice la Torah Emet, no tienen la misma traducción. Entonces, ¿cómo entiendo yo? Elemental tener la mejor traducción del mundo para poder entender cuál fue la palabra adecuada que se utilizó. Pero en este caso vamos a usar el sentido metafórico, o sea, ¿qué me quiere explicar el Eterno? Independiente de lo de aquí dice, este es recuento, en algunos sale, esta es la cuenta, y este es el recuento, pues la cuenta, este es como una explicación, porque dicen que todas las parashas anteriores que el pueblo, el Eterno les pidió medio cheque y después les pidió ofrenda, después le pidió que trajeran oro, cosas preciosas, incluso le hace la lista de lo que él necesita. Entonces después pasaron 3 meses donde estuvieron todos estos artículos de que se crean, quedan ahí detenidos. Entonces empezaron a desconfiar de Moisés. Y después empiezan a desconfiar de que se quedó con plata, con oro. Entonces dice que todo este oro y plata, en el fondo es metáfora de nuestras acciones para construir nuestro templo, que es lo elemental, eh, tan, eran por lo menos, a ver si logramos entender, este oro y plata eran artículos que traían de Egipto. Entonces están regalando algo que no era de ellos, por un lado. Claro que se lo regalaron, pero como que obligado. Pero, ¿qué quiere decir esto? ¿Cómo lo podemos entender? ¿Tiene sentido o no? ¿Y de qué sirve? Entonces teníamos que aprender a conectar con la energía del Eterno. ¿Qué quiere el Eterno de nosotros? En el fondo, el becerro de oro, como estaba explicando, que era de oro, pero era la negatividad de ello que se transforma en un becerro, que se transforma solo a través de la conciencia colectiva negativa que tenía ese minuto. ¿Y por qué becerro? Porque en su cultura de los egipcios, ese era su dios. Entonces ellos como que se le enseñaron eso y entonces ellos replicaron, porque dentro del pueblo de Israel vivieron en Egipto, entonces sí se contaminaron. El oro que traían también era metáfora y todo lo demás, oro, plata, todo, también son metáforas de acciones negativas que traían. No solo traían artículos de oro, sino costumbres negativas. Entonces, ¿cuál es la idea? Sacando las costumbres negativas. ¿Cómo se hace? Es el cuento, a través de la comprensión de la Torah y la aplicación de las leyes. Entonces, aquí que te enseña, en el recuento significa que tú tenés que dar cuenta de tus acciones. ¿En qué estás ocupando tu tiempo, tus acciones? ¿Cómo estáis funcionando? O sea, el recuento esto del oro, de qué estáis haciendo, es qué estás haciendo eh, con tus acciones, con tus emociones, cómo las estamos conectando
o repartiendo con las demás personas, o sea, cómo estamos actuando. El oro y las acciones, pongamos estaba leyendo, me puedo equivocar en parte, pero el ejemplo lo quiero dar, que la palabra que está conectado con el oro tiene como la misma similitud de la palabra amor, pongamos, o la misma palabra con dar, entonces son conexiones paralelas, entonces no significa solo que oro, sino que como nosotros estamos entregando amor a las demás personas, cuál es la forma, qué estamos entregando, cómo hacemos acciones con los demás. Entonces no es entregar físicamente cosas, sino acciones. Y a través de estas acciones logramos conectar en forma rotunda en crear nuestro templo, que es el objetivo principal. De eso se trata. Si leímos toda la historia, habla de varios artículos, todo, pero ¿para qué se crean los templos? ¿Cuál es el objetivo de tener un templo? ¿Para qué? ¿Por qué no servimos al Eterno sin templo? Ahora no hay templo. ¿Para qué queremos templo? Entonces, solamente era una metáfora, era una alegoría, era un ejemplo para que nosotros al futuro lográramos comprender el plan maestro del Eterno que nos tiene hacia nosotros. Entonces, aquí vamos eh, voy a tratar de dejar hasta acá porque de repente uno puede conversar muchas cosas, entonces hasta qué punto uno logra retener información para lograr hacerla. Si aprendimos mucho y no teníamos la capacidad de entregar, entonces estaríamos acumulando cosas que no las usamos, las guardamos. Entonces el conocimiento también de repente tiene esa herramienta. Para ello, vamos a ver si acá tengo dos alumnos aventajados. Hay uno que está meditando. ¿Le es bueno para meditar? Sí, eso es bueno. Entonces, bueno, ¿existe alguna pregunta para que la podamos? ¿Tiene alguna pregunta de lo que leímos? Leímos otra parte. Ya, dice, aquí vamos a seguir leyendo. Dice acá, ya. El Mishkan del testimonio. De acuerdo, bueno, el Mishkan en el fondo se suponía que el Eterno hizo todo, hay unos planos, todo de que, cómo él quería que le realizaran un templo, cuál es la forma de crear un templo, con muchos artículos, muchos detalles muy específicos, pero dentro de nosotros, si nosotros creamos el templo, nuestro templo, también tiene que regirse por todos los detalles que nos está entregando el Eterno. Entonces, si no teníamos un templo, ¿cómo va a reinar el Eterno dentro de nosotros? O sea, y nuestro templo también hay que entender que se destruye, porque físicamente destruyeron dos templos por la mala conciencia colectiva de los judíos. Entonces, ¿cómo lo destruimos nosotros? Cuando nos desconectamos de la Torá, de la luz, de las oraciones, de la mañana, el hace las manos. Todo el ritual que venimos haciendo tiene que ser progresivo, o sea, constante, siempre estar avanzando, avanzando en ese tema, o sea, cada día aprendiendo algo, aunque sea pequeño, siempre aprendiendo más. Y con ese aprendizaje ir incorporando acciones a nuestra vida, cosas que vamos realizando nuevas. Porque si no hacemos acciones nuevas y los quedamos repitiendo las mismas frases y lo mismo, es como estamos explicando antes, como un agua detenida que se pudre. Si no avanzamos, con lo que pasó a Jacob, ya muchos que se detienen, lamentablemente al detenerse, digamos, como que se desconectan de la luz divina. Es como que Adán se detuvo al desobedecer al Eterno, no era tanto el fruto era una acción nomás que reflejaba la intención de su corazón. Siempre cuando uno hace algo mal, no es que el acto malo, el que hizo que robó lo malo, no. Es la acción de tener la intención de joder a otro, de ahí ya viene lo malo, nace en el instinto. Entonces, esto lo teníamos que cortar o corregir en la mente primero, en un programa. Cada vez que uno hace algo malo, que absorbió un programa negativo. ¿Cómo lo reseteo? Bajando ese programa. Ya, ¿preguntas tienen? Seguimos leyendo, ¿quieren leer? El templo, aquí tengo una pregunta, el templo, ¿de qué templo estamos hablando? ¿El templo es una metáfora? Creo que es el templo, porque resulta Sí. que
puede haber un templo, por decir por decir una cosa, una sinagoga. Sí. Hay una sinagoga, pero dentro de la sinagoga no hay nada. Ya, pero Pero si nosotros somos la luz, ¿cierto? Somos la luz, entonces nosotros somos los que llevamos la luz a la sinagoga. ya, mira, vamos a explicar el tiro ese para que tengamos una, como redondearlo el tema. Bueno, en todos estos capítulos que se han repetido mucho el templo, la misma utensilio, y vuelvo a repetir los mismos de los hay que llevar oro, los shekel, todo este tema de Shemot. Lo interesante de Shemot, lo más interesante, ¿qué significa Shemot? Significa los nombres, pero no es como un nombre de que tengo una persona, sino que Shemot, la raíz de la palabra Neshama es Shem. Shem es nombre, entonces, es más que cuentan en el fondo, es como el alma. El alma es el templo del ser humano. Entonces, para construir el templo tengo una de las herramientas de construcción del templo, es como lo que dijo Abraham en su libro Sefer Yetzirah, que existen 42 senderos como para bajar al Eterno o subir al Eterno, o cómo baja la energía, como lo dijo a Jacob, que subían y bajaban ángeles. Para bajar la luz del Eterno, hay 42 como transformadores que logran, en el fondo, el templo del alma. El alma está construida, pongamos por un lado, de 7, la menorá que tiene 7 brazos. Cada brazo tiene una luz. Más que nada de la importancia de la menorá de oro y que de una pieza, el beneficio de la menorá es la luz que emana la menorá. Y la luz está contenida en 7 brazos, que son las 7 emociones del ser humano. Cuando uno tiene prendidas las 7 emociones, tiene la menorá. Por mucho también la menorá es como parte del tabernáculo que había dentro, son los utensilios, tratar de comprender qué metáfora, qué nos quiere decir cada utensilio. La menorá es nuestra alma, la luz. Cada luz es como un día de la semana, es como una emoción. Y esta emoción está conectada con 7 colores. Y los 7 colores están conectadas con la energía de la luz. La Torá dicen que es la luz. O sea, para tener luz, nosotros emanar luz tenemos que recibir la luz. Y esta luz tenemos que reflejarla a través del entendimiento. Si yo leo la Torá y no la entiendo, no logré bajar la luz. Es porque no tuve la menorá. O la menorá no tenía el aceite. Ya, a ver cuánto llevo. 28 minutos, ya. Vamos a dejar hasta acá, a ver si logramos hacer otro video, porque cada parashá son de años. Entonces, la idea en general es a ver si logramos entender la parte fundamental, que acá dice, esto el recuento. Significa que uno debe dar cuenta de todos los utensilios que le pasaron. Esto se puede tipificar todas las bendiciones que te dio el Eterno, cómo las has usado. Hace tu cuenta. ¿Qué hiciste con las bendiciones que te ha dado? Ya, aquí vamos a dejar. Entonces le agradezco su tiempo. Espero que haya servido de algo. A ver si logramos hacer más videos, si me interesa. Pero por lo menos es un aporte que lo que puedo dar. Shabbat shalom a todos, que tengan una buena semana.